ambiental o de las prácticas agronómicas, ¿cierto? También había una parte social, y esa parte social entonces se junta con una parte política. Y por eso es que se habla de agroecología como movimiento social y político. Hablábamos de soberanía alimentaria, entonces es ese derecho que se tiene sobre las políticas del país, ¿cierto? A decir cómo me quiero alimentar, a decir bajo qué modelo me quiero alimentar. Y hablábamos de seguridad alimentaria, entonces que era la cantidad, pero también era el acceso, ¿cierto? A esos alimentos inocuos y nutritivos como tal. Hablamos pues de que muchas veces, digamos, esta parte de seguridad, entonces solo hablan de disponibilidad, pero entonces es que haya el volumen, pero muchas veces las personas no tienen ni siquiera pues la capacidad adquisitiva. Entonces pues ahí también se va como desvirtuando ese tema de seguridad alimentaria. Y bueno, vimos como toda esta parte, vimos algunos actores importantes, ¿cierto? Que había que mencionar como en la parte de agroecología y en modelos sostenibles como tal. En Latinoamérica hablábamos de actores también científicos, ¿cierto? Y su papel en estos movimientos. Hablábamos que entonces comer era un acto político, ¿cierto? Porque cada que estábamos comiendo entonces asegurábamos la permanencia o no de ciertos modelos productivos, ¿cierto? Y ciertos actores de estos modelos productivos. Hablamos de políticas públicas, entonces en políticas públicas vimos que había una ley que entró pues como en registro este año para propender pues como la agroecología como modelo de producción. Igual hay que esperar pues si pasa los filtros, si pasa los debates. Entonces lo que buscaba era, por ejemplo, así como en este momento se propende desde el ICA por una certificación en buenas prácticas agrícolas, entonces que se propendiera ya por una certificación en buenas prácticas agroecológicas, ¿cierto? Hablamos de Profesor, agroecología en ciudades. disculpe, Sí. ¿me acuerda cuál es esa ley que están sacando este año? Es que no recuerdo. Pero les pregunto, ¿y si la vimos? ¿O de pronto fue que ahí quedamos? Profe, yo creo que ya no la vimos. Sí. ¿Será? Septiembre lo ponen dentro de la Mirar. Profe, le pregunto, Una miradita. pantalla. Sí. No, no están viendo mi pantalla. Ay, profe, yo no la veo, la verdad. Yo sí, profe. Profe, me va a salir un Sí, sí, momento. Me va a salir y ya vuelvo. Eso. Sí, dale. Hablábamos de esta, no sé si de pronto fue que no llegamos a ella, que era esta ley que estaba en el Congreso, por el medio del cual se promovía la agroecología en Colombia, se conformaba la mesa técnica para la formulación de un plan nacional en agroecología y pues se planteaban como estrategias, incentivos para la producción, comercialización, transformación y consumo de productos agroecológicos. ¿Me recuerdan si la vieron o no la vimos? O si no la recordamos, pues también. yo no la recuerdo. Profe, yo tampoco. Bueno, entonces No, puede profe, ser no que la llegamos vimos. antecitos. Entonces devolvámonos un poquito para ver si de pronto me estoy adelantando mucho. Pero sí llegamos a esta diapositiva de que comer era un acto político, ¿cierto? Sí, Sí, eso sí. profe. Listo, entonces empecemos desde esta parte de acá. Entonces, cuando hablamos de que comer es un acto político, entonces empezamos a hablar también que hay un tema de las políticas públicas, ¿cierto? O sea, cuáles son las leyes, o sea, que es de como, o sea, el gobierno que está promoviendo como tal. Entonces, las políticas públicas, entonces son acciones del gobierno con objetivos de interés público que surgen en ciertas decisiones de un proceso de diagnóstico y un análisis pues de que sean factibles o no.
Entonces, las acciones de política pública tienen dos características fundamentales. Una es buscar unos objetivos de interés o de beneficio público. Y segundo, pues ser el resultado de un proceso de investigación que implica el uso de un método para asegurar que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para resolver un determinado problema público. Entonces, prácticamente lo que se está diciendo es que digamos que estos modelos, o sea, pueden tomar fuerza o no, dependiendo también de ese apoyo pues gubernamental que se tenga un modelo. Entonces, dentro de eso, les llamaba, pues, les mostraba que había un proyecto de ley que se había radicado en marzo de este año. Entonces, el proyecto de ley lo que buscaba era, pues, que la agroecología, digamos que se posicionara como uno de los modelos de desarrollo del país como tal. Entonces, vamos a mirarlo como por encimita. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos proyectos de ley, cierto? ¿O cuáles son como las fases? Entonces, se radica el proyecto de ley pues ante el Congreso, ¿cierto? De ahí pasa por un primer debate. Si en ese primer debate es aprobado, entonces ya pasa pues a la parte de Cámara o de Senado. Si ahí también es aprobado, ya pasa a la parte de presidencia, ¿cierto? De ahí ya viene como la rama jurídica a revisarla y si de ahí es aprobado, ya se promulga como ley. O pues también en cualquiera como de esos pasos que tiene que dar, pues lo pueden devolver, ¿cierto? Porque no parezca algo, porque quieran que se renueve algo o porque simplemente lo desechen. Entonces, digamos que el proyecto de ley que se pasó, pero yo miro que no sé si hay algo aquí como en el chat. Bueno, no era como acá. Ah, qué mal, María. Mira, a ver, vuélvete a salir del todo a ver si de pronto te dejo. Bueno, entonces, digamos que el proyecto de ley que se pasó, entonces lo que está promoviendo es la agroecología, ¿cierto? Que se promueva la agroecología como modelo de desarrollo en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues así como a grandes rasgos, pues como el objeto es promover, ¿cierto?, la agroecología en Colombia, conformar una mesa técnica para la creación del Plan Nacional de Agroecología, donde se formulen estrategias de apoyo e incentivos económicos para la producción, comercialización, transformación y consumo de productos agroecológicos en el territorio nacional. Ahí dan un montón de definiciones pues que ustedes ya están en capacidad, yo creo que de entenderlas todas, entonces hablan de agroecología y hay una cosa importante, entonces ya no hablan de buenas prácticas agrícolas, empiezan a proponer es buenas prácticas agroecológicas. Entonces son las prácticas, principios, normas y requisitos que permiten reconocer que un sistema de producción se ajusta a la definición de agroecología. Entonces, digamos que ya se busca, entonces ya que no se hagan, o sea, que es del ICA, no se saque esa certificación de buenas prácticas agrícolas, sino que se saque una certificación de buenas prácticas agroecológicas, que me imagino pues que tendrá pues como todo su esquema ya sustentado en prácticas agroecológicas como tal. Hablan de soberanía alimentaria, hablan de seguridad alimentaria, hablan de cambio climático. Entonces, como si ven, por ejemplo, digamos que los puntos claves también de la ley es los puntos por los que nosotros hemos como pasado revisando cositas como tal. ¿Qué es lo que se busca con la ley? Entonces vamos a vernos qué es lo que quieren como tal lograr con la mesa o cuáles son los lineamientos, ¿cierto? Entonces digamos que los lineamientos va a ser definir las regiones y los sistemas de producción agropecuario con mayor potencial agroecológico en el país.
para consumo interno y con proyección exportadora. De igual forma, determinar el censo actual de las personas dedicadas a procesos de producción agroecológica. Entonces, quieren tener un censo, quieren mirar entonces cuáles son las zonas que tienen el potencial, ¿cierto? Empezar a documentar todas esas cosas de forma organizada. Hablan de diseñar estrategias y actividades en la implementación de proyectos agroecológicos, ¿cierto? Para su reconocimiento en buenas prácticas agroecológicas. Entonces, todo el sistema que vimos en buenas prácticas agrícolas, entonces crear todo un sistema, pero para buenas prácticas agroecológicas. Hablan de diseñar campañas que fomenten el consumo de productos agroecológicos en el mercado nacional e internacional. Entonces, acuérdense que hablamos que muchas veces esas preferencias del consumo pues van a estar ligadas a la información que estamos recibiendo, ¿cierto? Con qué nos bombardean las campañas, con qué nos bombardea los mercados, qué información o qué educación nutricional estamos recibiendo. Entonces, bueno, entonces hablan la parte de las campañas. Hablan de adecuar centros de comercialización, de transformación, de procesamiento, almacenamiento y distribución para los productos agroecológicos en todo el territorio nacional. Entonces, toda la parte de infraestructura también para estos mercados agroecológicos. Hablan de disponer los recursos económicos de promoción, la parte técnica, ¿cierto? Y espacios públicos para todo este tema de ferias agroecológicas. Entonces, aquí lo que están tratando de potencializar también son esos mercados locales. Y hablan de asegurar los recursos económicos en la formulación de programas que fomenten el apoyo a la formación integral, la extensión agropecuaria, o sea, quiénes son los profesionales que van a prestar apoyo a esa parte agropecuaria, y el acompañamiento técnico en buenas prácticas agroecológicas, con cobertura en todo el territorio nacional. Entonces, listo. Entonces, digamos que ese es el proyecto de ley radicado. Con miras pues a que haya ley y que haya apoyo desde las políticas gubernamentales a la parte de agroecología. Bueno, no sé si tienen algo de pronto que complementar o preguntar aquí. Sí, yo te iba a preguntar. Entonces, ¿esto saldría como, digamos, un avance a las BPA o solo otro, digamos, otro modelo productivo que podrían adoptar las personas? O sea, siendo como un mejoramiento de eso. Listo. Por ejemplo, las BPA, ¿qué es lo que pasa? Que desde la BPA, pues yo creo que sí tiene, digamos, muchas cosas que se podrían tomar. Pero, por ejemplo, dentro de un MIPE, pues no cabría de pronto la parte de esos insumos químicos, ¿cierto? Entonces, esto no sería un avance de las BPA, sino que sería otro. Pues me imagino que usted podrá hacer certificación en buenas prácticas agrícolas o podrá hacer certificación en buenas prácticas agroecológicas, que también se propone que lo haga el ICA, ¿cierto? Entonces también como que es del ICA, que es la entidad responsable, entonces se cree un esquema para buenas prácticas agroecológicas. Creo, y obviamente es del desconocimiento, ¿cierto? Porque no conozco pues como cuál va a ser la matriz, que sí podrían juntarse en muchos aspectos, pero pues este ya va a totalmente agroecológico, ¿cierto? No sé si ahí te respondí la pregunta. Sí, profe, quedó más claro. Gracias. Listo. Pero entonces sí sería pues otra certificación, o sea, serían como modelos aparte. Bueno, no sé si de pronto alguien más tiene algún otro comentario. Entonces, bueno, Profe, en tema de avance, sí, adelante. yo le pregunto, ¿la ley ya, pues de pronto ya le dieron una respuesta, todavía están en ese trámite? No, la ley apenas se radicó. Que yo sepa, no ha habido ningún debate, que yo sepa. O sea, en el momento no he escuchado como todavía los debates. Hay que estar pendientes como de los debates a ver en qué avance va. Pero hasta donde sé, solo se radicó ahorita en marzo. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces bueno, ahí les queda pues como el enlace para que lo conozcan y para empezar a darle seguimiento, ¿cierto? También. Bueno,
Mm, Vamos a ver nosotros en qué seguíamos. Listo, entonces estamos viendo tema de políticas agropecuarias, ¿cierto? Em, Hay otro tema también importante en esta parte de agroecología y sociedad, em, que es la parte pues, de las potencialidades de las ciudades como tal. Entonces tenemos, pues aquí les traje el objetivo 11, ¿cierto? De desarrollo sostenible de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, por ejemplo, ahí nos dicen que el 55% de la población mundial vive en las ciudades, ¿cierto? Que las ciudades solo ocupan el 3% de la tierra, pero con la ocupación del 3% de la tierra representan del 60 al 80% del consumo de la energía y al menos el 70% de las emisiones del carbono como tal, ¿cierto? Entonces, digamos que las ciudades se vuelven en un foco importante para estos temas de agroecología. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ay, pues pucha. Pues sí se escucha. Hola, hola. Sí, qué pena, es que aquí está como explotando, no sé si un transformador, ok, y se me fue la luz. Bueno, entonces ahí me siguen escuchando. Sí, profe. Profe, sí. Bueno, pues vamos a seguir ahora hasta porque estoy sin luz, no sé por qué me siguen escuchando. Bueno, espérame un momentico. Pero ya dejo de compartir, profe. Sí, no, es que pues supuestamente me cae el internet y todo, pero me siguió la llamada. No sé, voy a mirar. Bueno. Bueno, voy a tratar de hacerle con los datos. Vamos a ver entonces cómo nos va. Deme un momentico, por favor. Profe, yo no le estoy escuchando. No, estoy tratando de conectar los datos. Vamos a ver si funcionan. Deme un momentico, que es que estoy acá como tratando de cambiar de red. A ver, listo. Sí, profe.
Bueno, todavía me escuchan bien, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a hacer una cosa, no sé si Hanner me va a hacer el favor, voy a usar mucho más de ti para ver si me comparten entonces o alguno que me pase las diapositivas, porque no me quiere dejar ya compartir. Profe, yo no tengo problema, si quiere me las mande y yo las comparto. Listo, ya te las voy entonces a mandar para ver si podemos seguir. Mm. Ujú. Profe, Hola, tardes. Es que hola. resulta que por donde yo vivo se fue el internet, entonces yo estoy conectado desde datos y Ah, justo se listo. puso a llover y No, pues te cuento que yo estoy en la misma situación. Me explotó, yo no sé, explotó como un transformador, está tronando. Estoy conectada ah, desde datos también. Antes estaba joven, pidiendo como el favor de que me pasaran las diapositivas a ver si nos daba para hacer la clase. ¿Tú a dónde vives? yo vivo por Santo Domingo, profe, ¿Por dónde? por Santo Domingo, en Ah, Medellín. bueno, estamos en zonas diferentes. Por acá también entonces se va a alargar un diluvio. Ahorita Bueno, no, porque se me está cortando la llamada y ya me ha sacado como 3 veces. sí, vamos a ver si somos capaces de darlo, si no, pues nos toca eh, posponer la clase porque aquí también estoy enredada tratando de mandar las diapositivas. La internet ¿Cómo? se rompe bastante la señal. Vamos a ver, compartir. Ay, Dios mío. Vamos a ver si esto me deja.
Listo, mira, a ver, Hanner, yo lo mandé, hola, hola, La profe. lo mandé como el enlace del Drive al WhatsApp. Ahí te dan para abrirlo de pronto. Voy a ver, listo. Sí, porque es que la verdad, soy supremamente enredada. Vamos a ver. Profe, me está pidiendo un acceso. Ah, pídeme el acceso que yo solo es darle como aceptar. Ah, listo, ya la envié. Buenas tardes, profe. Qué pena, acabé de ingresar. ¿Me puede decir, porfa, qué están haciendo? Pues, a ver, te cuento que fue que se me fue la luz, se me cayó la conexión, entonces estoy con datos, entonces un compañero de ustedes me va como a hacer el favor de compartir. Ah, bueno, profe. Gracias. Listo, Hanner, ahí ya te di como el acceso, ya te debe dejar abrir. Sí, profe, ya me dejó. Ajá, listo. Ah, le mandé la otra. No, ¿No ese era era esta? como el otro tema que seguía. No, pero entonces voy a terminar como el otro tema y ya empezamos con esa. Entonces estábamos hablando de políticas públicas, ¿cierto? Entonces hablamos de políticas públicas, solo nos faltaba, ahí faltaba solo una diapositiva, pues como para terminar. Hablábamos de políticas, bueno, me confirman, ¿me están escuchando bien? ¿Puedo seguir la clase? ¿O están escuchando de pronto muy mal? Profe, se le Pero Bueno, la escucha verdad, entrecortado. es muy mal. se escucha muy entrecortado. Vamos a ver. Me voy a mover para allí y ya si nos movemos, si no, entonces yo creo que sí es mejor que planeemos como que otro día la podemos hacer
Profe, Dame ya un ahí se le está momentico. mejor. ¿Está mejor? Sí. Listo, pero yo me termino de subir aquí al morrito. Me puso a correr ese berraco internet. Listo. Entonces, si quieres, Hanner, mientras que yo me termino de mover, ve corriendo el primer videito que te había mandado que decía agroecología y ciudades. Listo, profe. Profe, es esta de acá. Sí, el primerito que había que decía completo. Lo que nosotros planteamos con los escudos verdes agroecológicos es una restauración y una estructuración de establecer todo un perímetro alrededor de la ciudad, en este periurbano, con plantaciones agroecológicas, una producción agroecológica, para proteger la salud de los habitantes, ante lo que produce la actividad agrícola intensiva, y también para empezar a valorizar y que empiezan a tener otra vez uso los bienes y servicios que antes perdió la ciudad de los sistemas ecológicos. Cuando uno mira y dice, bueno, con la agroecología uno puede alimentar al mundo, y de hecho se puede alimentar en el plano local a una buena proporción de la gente. ¿Se puede alimentar una ciudad con agroecología con 20 millones de personas? Bueno, lo que pasa es que también hay que pensar en cambiar a las ciudades. Las ciudades hoy día están cementadas y hay que volver a rescatar los bienes y servicios ecosistémicos que en las ciudades se cancelaron y que podrían ser muy bien aprovechados. Es decir, tenemos parques, tenemos espacios públicos hoy día bastante perdidos, tenemos todos los techos de los edificios, tenemos toda la agricultura vertical, tenemos el sistema, digamos, de arbolado lineal que podría aprovecharse en la producción, se podría producir en las veredas, se puede producir en los balcones, se puede producir en las casas. Es decir, esto tampoco va a compensar inmediatamente el sistema de producción que se necesita para abastecer una ciudad de 20 millones de personas, pero va a morigerar bastante el hecho de la demanda de recursos hacia la afuera de la ciudad, y esto hay que tenerlo muy bien y muy en cuenta en situaciones de crisis. En el caso de las relaciones de agricultura, agroecología y ciudades, hoy día tenemos que tener en cuenta una perspectiva importante. Tenemos a 14.000 millones de hectáreas a escala global. Tenemos 7.000 millones de personas, 9.000 millones de personas que van a ser en el año 2050. Las ciudades hoy día están ocupando el 2.5% de la superficie territorial de todo ese número, 14.000 millones, es decir, muy poco. Pero hoy en día son las ciudades las que se llevan el 75-80% de toda la energía, 75-80% de todos los materiales. Son las ciudades donde se produce el 80% del conocimiento humano. Y son las ciudades la enorme oportunidad que tenemos para poder generar y presionar hacia un cambio real en la agricultura global. Desde las ciudades donde va a venir el cambio, el apoyo a los pequeños y medianos agricultores, cuando la gente esté adecuadamente informada y cuando la gente empiece a pedir otro tipo de alimentos. ¿Que el desafío es tremendamente grande? Por supuesto que sí. Es terrible ver hoy en día campesinos y pueblos indígenas en Centroamérica, en México, en el norte de América, en lugar de tomar y comer sus alimentos propios, demandando bebidas cola y viéndolos cómo se están enfermando. Pero por el otro lado, es en las ciudades donde el proceso educativo, digamos, empieza a tener un trasfondo muy, muy fuerte y donde se puede generar este tipo de cambio. Por eso
Si la ciudad informada demanda agroecología, la oportunidad está sobre la mesa. Bueno, entonces voy a empezar a hablar, vamos a correrlo rápidamente. Si de pronto ven que se está escuchando muy mal, me dicen, no, profe, paremos y después la reponemos, ¿cierto? Profe, pues la cosa es que, o sea, sí te escuchamos bien, pero aquí como está lloviendo tan duro, entonces digamos que se escucha como raro. Me tocó ponerle todo en las altavoz. Todos estamos en medio de una lluvia terrible. Acá Ay, también sí, hay una lluvia como eléctrica. Sí, Qué horrible. susto. Mm. Bueno, entonces vamos a tratar de hacerla, ¿cierto? Y si no, ya entonces como que paramos. Entonces, para terminar al menos pues este tema, porque no hemos ni siquiera empezado como con el tema que era para hoy. Entonces, para terminar este tema, entonces lo que nos decían en el video, o sea, era que en las ciudades había una potencialidad muy fuerte, porque se produce conocimiento, concentra la mayor parte de la población, digamos que también entonces proponían como toda la parte de utilizar parques lineales, de utilizar temas de espacios públicos, de utilizar, entonces si hablan de techos, de terrazas, entonces como todo eso para asegurar también como la parte de seguridad alimentaria, hace mucho énfasis en que es importante en momentos de crisis, ¿cierto? Entonces cuando se cierran las fronteras, cuando no nos podemos movilizar por clima, ¿cierto? O por una situación social, ¿cierto? Entonces también tener como asegurada la parte de alimento en las ciudades. Y también habla de donde se mueve también la mayor cantidad de información. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo termina el video que él dice, bueno, pero pues un pueblo informado, ¿cierto? Que demande agroecología, entonces también puede hacer como la diferencia en esa parte. Bueno, y nos falta otra parte, esa entonces la miran en la diapositiva, ya se las había montado en la diapositiva 5, entonces había una diapositiva que decía agroecología, mercados y ciencia, ¿cierto? Entonces, son como 3 videitos, se los pueden ver, pues son como entretenidos, pero entonces digamos que el mensaje ahí era que la agroecología estaba propendiendo mucho por circuitos cortos. Entonces buscábamos más bien que hubieran esos circuitos cortos, sin tanto intermediario. Entonces, por ejemplo, hubo temas, ¿cierto? Y estos son temas reales. Por ejemplo, en este pueblo o en esta zona producían papa, la mandaban hasta Medellín y de Medellín volvían y la direccionaban a la plaza del pueblo. Entonces son esos circuitos largos, pues y esos circuitos hasta como sin lógica, ¿cierto? Entonces se promueve mucho circuito corto, se promueve mucho el tema de la relación directa consumidor-agricultor, ¿cierto? Que se conocen, que saben pues como las condiciones de cada uno. Se promueve mucho el tema de precios justos para el agricultor, precios justos para el consumidor, porque entonces también se ve como todo este mercado pues de élite, que entonces como esto es, no sé, hagamos el ejemplo con las artesanías de los indígenas, ¿cierto? Entonces las venden carísimas, muchas veces es precio injusto para el consumidor y ni siquiera al productor real pues le están dando como el precio justo. La ciencia entra como un eje constructor de conocimiento junto a los productores, entonces no es la ciencia quien direcciona, sino que la ciencia acompaña. Sí, Víctor, hoy vamos a hablar de transgénicos como tal, ¿cierto? Es la ciencia pues la que acompaña. Hay una parte de transformaciones, ¿cierto? Para valor agregado, para darle pues como cabida a toda esa parte de sostenibilidad económica, y se trabaja mucho por asociaciones o por redes para obtener ventajas colectivas. Entonces uno escucha asociación de campesinos, que red de mercados, que bueno, entonces siempre se están comuniendo
pero es para tener esas ventajas colectivas en cuanto a distribución, infraestructura, en cuanto a ofrecer pues en conjunto como la variedad de productos. Bueno, entonces esa ultimita partecita, entonces sí se la ven como en la diapositiva y ahí hay como unos videitos para que se entretengan. Bueno, muchachos, ahora sí empecemos entonces con esta parte de modelos transgénicos, que es pues como la que nos traía como hoy. Bueno, ¿cómo me están escuchando? Bien, profe, pues yo la escucho bien. Listo. Entonces, cuando hablábamos de modelos de la agricultura, entonces ahí vamos viendo, hemos hecho un recorrido por diferentes modelos, ¿cierto? Entonces, mirábamos un modelo de revolución verde, ¿cierto? Entonces hablábamos, no, requiere insumos, requiere capital, habla de variedades mejoradas, etcétera, etcétera. Después pasamos por esos modelos de revolución verde, pero que habían tenido ciertas modificaciones, pues porque se dieron cuenta que así como estaban operando no eran sostenibles, ¿cierto? Entonces hablamos de BPA, hablamos de manejo seguro de agroquímicos y hablamos de MIPE, ¿cierto? Acabamos de ver todo el tema de modelos sostenibles, entonces hablamos de sostenibilidad dentro de sus 3 ámbitos, hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de políticas para seguridad y soberanía alimentaria, ¿cierto? Pero resulta que nos quedó un modelo por ahí, que es el modelo transgénico. Entonces ese modelo transgénico lo dejé como de últimos, es porque con él les voy a mostrar como todo el tema que gira alrededor de la semilla, ¿cierto? Esos temas éticos, esos temas pues de tecnológicos también, o esos temas de manejo. Entonces, nos faltó el modelo transgénico. Entonces resulta que el modelo transgénico, ¿cierto? Que sale ahí atrásito de la Revolución Verde, entonces eso es una opción de modelo que se deriva de ese modelo de Revolución Verde. Entonces lo que plantea este modelo es direccionar todo el aparato científico, ¿cierto? A la parte de los genes del organismo. Entonces digamos que toda esa parte científica, toda esa parte de conocimiento, toda esa parte de innovación, entonces vuelca la mirada a la parte de los genes como tal. Lo que busca es que al modificar la genética de un organismo, entonces puedan hacer, no sé, que la planta produzca más, que se vea más bonita, que no la afecten ciertas plagas, que no sea susceptible pues a cierto agroquímico. Y paradójicamente, entonces, cuando sale este modelo transgénico, digamos, que la justificación, ¿cierto? La justificación es una justificación ecológica. Entonces, cuando uno lee, bueno, pero ¿por qué desarrollaron este modelo? Entonces sale una justificación ecológica y hablan de que se usan estos organismos genéticamente modificados es para reducir el nivel de aplicación de agroquímicos pues, que se venían aplicando con el modelo de la Revolución Verde. Entonces, digamos que en un principio la tecnología nace, ¿cierto? O la justificación de la tecnología la dan también, es como respuesta a la problemática del uso excesivo de agroquímicos. Listo. Antes de entrar en este modelo, ¿cierto? Y a explicar como las cositas de este modelo, entonces vamos a ver como unas definiciones básicas. Sigamos a la otra, porfa, Hanner. Entonces vamos a ver unas definiciones previas como para que entendamos, ¿cierto? Las cositas que vamos hablando. Entonces, ponemos pues como eje central de esta discusión o este modelo la semilla, ¿cierto? La semilla es la estructura reproductiva formada a partir del óvulo vegetal. Entonces se tiene el ovario que ahí se muestra pues como una bola redonda roja y adentro, entonces ese ovario tiene varios óvulos. Lo que se forma a partir del óvulo, entonces es la semilla como tal. Esta semilla
como muestran ahí abajito, pues que es como un frijolito. Entonces procede una estructura que es el embrión, una parte de esa semilla es el embrión. A partir de ese embrión es que se desarrolla una planta, ¿cierto? Digamos que la semilla, entonces, con esa posibilidad de generar una nueva planta, cumple muchas funciones en el ecosistema. Entonces, tiene funciones de renovación, tiene funciones de persistencia, tiene funciones de dispersión, ¿cierto? De las poblaciones de plantas, tiene cabida en la parte de regeneración de los bosques, es muy importante en la parte de sucesiones ecológicas, son fuente de alimento básico pues para muchos seres y una de esas es que son fuente de alimento básico pues para el ser humano. Pero entonces como vemos esa parte como ese servicio que nos presta la semilla es una partecita de todo lo que hace pues la semilla como en un ecosistema como tal. Listo, pasemos a la otra. Entonces, bueno, yo acá no alcanzo a ver bien, pero entonces hay varias como partecitas. Si de pronto no están entendiendo algo, me interrumpen, tranquilo, listo. Entonces, hay varias definiciones o hay varios conceptos que uno escucha que tenemos que saber diferenciar, ¿cierto? Para poder entender de qué nos están hablando. Entonces, cuando nos hablan de una semilla certificada como tal, ¿cierto? Nos están hablando son de ciertas semillas comerciales. Entonces, así como uno llamaba a las BPA para que lo certifiquen en buenas prácticas agrícolas, pues uno como productor pide, uno también puede llamar y pedir que lo certifiquen como productor o como comercializador de semillas. Entonces, digamos que cuando se habla de esas semillas certificadas es que hay un proceso legal, ¿cierto? De producción de semillas, de multiplicación, antes de llevar a cabo la venta como tal. Entonces, cuando hablamos de semillas certificadas es que por medio hay como un proceso que controla, que supervisa esos procesos tanto de producción como de importación y de venta de semillas. Pero entonces resulta que esas semillas certificadas pueden, pueden tener semillas que sean producidas por método de mejoramiento convencional y por método de mejoramiento no convencional. Cuando hablamos de método de mejoramiento convencional, entonces nos entran, por ejemplo, temas de hibridación o nos entran los temas de selección. Y cuando hablamos de métodos de mejoramiento no convencional, entonces hablamos de los temas de organismos genéticamente modificados, ¿cierto? Entonces, en los métodos de mejoramiento convencional y cuando hablamos de hibridación, entonces nos estamos refiriendo a ese tema de polinización cruzada, ¿cierto? Que puede ser entre dos variedades o diferentes, o puede ser, por ejemplo, entre dos especies diferentes. Y esta se puede dar de forma natural o de forma artificial. De forma natural, había una abeja que visitó una variedad y después se paró en la otra y le llevó el polen, ¿cierto? Y resulta que fueron compatibles y entonces ahí hay un tema de hibridación como tal. O de forma artificial, no, venga, es que a mí me interesa esa variedad, cruzarla con esta, o esta especie, cruzarla con esta. Entonces yo lo que hago es que aíslo esas dos plantas o hago la polinización pues como en condiciones controladas o con un pincelito yo voy y hago la polinización, ¿cierto? Entonces yo también puedo hacer esos temas de hibridación. ¿Qué es lo que pasa con la hibridación? La hibridación cuando se hace con plantas de diferentes especies, que no son muy diferentes, o sea que el polen puede ser compatible, por ejemplo, no genera una descendencia fértil. Entonces, digamos que una de las cosas que yo más he escuchado es que uno reconoce un transgénico que porque no da semilla o porque uno después no lo puede volver a reproducir, pero pues no
no tiene que ser precisamente una modificación genética, puede ser que hubo un tema de hibridación como tal, ¿cierto? Cuando hablamos de selección, entonces es este tema que uno hace, que uno, por ejemplo, no sé, tenía su cosecha de las mejores plantas, cogió, si estamos hablando de frijol, cogió de la planta que le echó más vainas y de la planta que le echó más vainas los frijoles más pesados, ¿cierto? Entonces esa es la selección que yo hago como de las características que a mí más me interesan, ¿cierto? Más me interesan como conservar o más me interesa tener de esa planta. Entonces esa selección, por ejemplo, lo hacemos mucho con las semillas criollas, o sea, lo hacemos mucho como productores, ¿cierto? O lo podemos hacer bajo un esquema de certificación. ¿Esa queda clara? ¿O de pronto tienen alguna pregunta ahí? Profe, la selección, es que no, es que me corté un poquitico ahí lo que estaba hablando lo último de la selección. Listo. Entonces, que en esa selección es pues como lo que hacemos tradicionalmente y lo podemos hacer en el marco de una certificación o lo podemos hacer pues en nuestro diario como productores. Entonces, que es que yo de las mejores plantas cojo la mejor semilla, ¿cierto? De pronto la semilla que no se me enfermó o la semilla que es más pesada o la semilla de la planta más grande. Entonces yo visualmente voy escogiendo como esas características genéticas, ¿cierto? Por algo que estoy viendo en la planta. Ahí te queda más clara. Profe, sí, muchísimas gracias. Listo. Entonces, hibridación, ¿cierto? Es esa polinización cruzada entre dos variedades o dos especies. Selección es seleccionar las características que a mí me interesan. Y ya vamos al tema de métodos no convencionales. Entonces, digamos que en esos métodos no convencionales, entonces es que entra la parte de la ingeniería genética. Entonces entra la parte de la ingeniería genética y se dan esas transformaciones pues, genéticas como tal, ¿cierto? Esa, por ejemplo, entonces ya no la hacemos nosotros, ya se debía hacer pues desde un conocimiento más avanzado y esa también puede entrar a un proceso de certificación. Entonces, vea que cuando les hablan de semilla certificada, puede ser que hicieron un híbrido dentro de un esquema de certificación o que hay una selección dentro de un esquema de certificación o que están utilizando un organismo que se modificó genéticamente y le hacen pues como ese proceso de certificación como tal. Cuando nosotros hablamos de semillas criollas, entonces hablamos como de esas semillas que son custodiadas, que son cuidadas, que son llevadas, es desde como las poblaciones, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de criollo, estamos hablando de lo autóctono de lo nuestro, ¿cierto? Semillas que están adaptadas al entorno, entonces son esas semillas que se han cuidado dentro pues de una población como tal. Esas diferenciaciones les quedan claras o hay alguna pregunta ahí? Listo. Entonces vamos pasando a la otra diapositiva, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar, nos vamos a centrar un ratico a hablar de esos organismos, entonces que son genéticamente modificados, ¿cierto? Cómo lo hacen, qué son, cómo se diferencian. Entonces, resulta, ahí donde vemos los pajaritos y la planta, ¿cierto? Entonces resulta que todos los organismos, sean hongos, sean plantas, sean animales, sea lo que sea, está compuesto por una unidad mínima que es la célula, ¿cierto? La célula está compuesta por proteínas, ahí aparece pues como esas bolitas, ¿cierto? Entonces la célula está compuesta por proteínas. Esas proteínas es como si fueran los trabajadores de la célula como tal. Entonces, digamos que ellas cumplen diferentes funciones. Hay unas proteínas que se te van a ir a la estructura, ¿cierto? O al tejido como tal.
hay unas proteínas que te van a hacer partes de las enzimas, ¿cierto? De las enzimas, entonces van a catalizar ciertos procesos dentro del cuerpo. Hay unas enzimas que van a ser partes de los anticuerpos. Entonces, digamos que estas enzimas pues son de diferentes tipos. ¿Qué da que una enzima sea de un tipo o del otro? Van a ser los aminoácidos a los cuales están conformadas, ¿cierto? Entonces ya está cada una de esas bolitas, entonces está representando un aminoácido y según los aminoácidos que tengan va a ser el tipo de proteína. Cada uno de esos aminoácidos entonces está conformado pues, por secuencias de ADN. Esas secuencias de ADN son los genes como tal, ¿cierto? Cuando yo hago una modificación en una de esas secuencias de ADN, ¿cierto? O hago el cambio de un gen, entonces la información de la proteína me cambia, entonces me cambian aminoácidos, me cambia la proteína, me cambia lo que está haciendo la célula y al cambiarme la célula, pues me cambia el organismo como tal, ¿cierto? Entonces ahí nos devolveríamos hasta el pajarito y el pájaro cambia. ¿Cómo cambia? Depende de la proteína en la que yo tuve un cambio. Entonces puede ser un cambio en cómo se ve, ¿cierto? O en cómo se comporta, o características si estamos hablando de la planta de resistencia o no a cierta enfermedad. Entonces, cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, entonces nos empezamos a entrar en ese tema de que se les está cambiando un gen como tal. Bueno, muchachos, ¿tienen de pronto preguntas hasta ahí? Con el pajarito puede cambiar el cómo se comporta. Sí, pues no sé en animales, de pronto no voy a hablar en animales, en plantas, ¿cierto? Por ejemplo, que cambie el tiempo de reproducción, que cambie la masa, ¿cierto? Que se utiliza, pero no me voy a atrever a hablar de animales porque el tema no lo manejo, entonces de pronto hablo más. Pero entonces sí en plantas el comportamiento de la planta, ¿cierto? Por ejemplo, que entre más rápido a producción como tal. Con respecto pues a las... sí, en realidad en animales sí se puede hacer modificaciones genéticas, inclusive hay humanos que no son Homo sapiens sapiens, sino que son Homo sapiens algo, pues dicen, por ejemplo con CRISPR-Cas9, que es una técnica para modificación genética. O sea, modificación genética ya en humanos, ¿cierto? Sí, por ejemplo, en China se dice que hay una modificación genética de dos gemelas, que una es cuando lo hace como 2 años. Entonces, son inmunes al SIDA, esas gemelas. Listo, muchas gracias por el aporte. Entonces, por ejemplo, ahí entramos a un tema importante que nos adentramos. Entonces, que la modificación genética digamos que no es solo para plantas, ¿cierto? Entonces es para animales y es para humanos. Entonces ahí hay un linkcito que se llama el genoma humano. Entonces digamos que el genoma humano fue un proyecto en el que estuvieron muchos países, ¿cierto? Entonces lo que querían hacer era descifrar cada una como de las cadenas, cada una de las secuencias, ¿cierto? De genes que tenía el cuerpo humano. ¿Para qué? Para suprimir enfermedades. Entonces el compañero nos decía, no, vea que hay unas gemelas que son inmunes al SIDA, ¿cierto? Entonces que para suprimir enfermedades, que para la longevidad, ¿cierto? Entonces que cuánto duramos. Entonces empiezan pues, digamos que estas aplicaciones genéticas a tocar varios ámbitos y ahí es que empieza a rayar también entonces con la parte ética, bueno, pero hasta dónde puede llegar la ciencia, ¿cierto? Y qué responsabilidad se tiene sobre aquello que se está modificando o aquello que se está creando. Entonces vamos a poner ese primer linkcito. A ver cómo nos va. Lo vamos a ver hasta el minuto 2, pero voy a ir a conectar este celular, entonces si se me cae la conexión, me esperan un momentico que ya la vuelvo y la pongo.
Chicos, ¿cómo lo están viendo? Bien. Se escucha bien. Ok. ¿Será? No, pues venga, reproduzcámoslo, ¿no? Sí. Sí, adelante. Hola, ¿cómo te va? Ya vimos en 2 programas de principios de genética, cómo es el ADN, cómo se manifiesta el ADN. Ahora vamos a hablar acerca del proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano fue un proyecto que se inició alrededor de 1990 para descifrar enteramente el código genético del ser humano. Nosotros ya sabemos que el ADN está enrollado formando los cromosomas, que los cromosomas tienen los genes, que los genes son los que van a determinar proteínas para todas las funciones que tiene cada una de las células de los seres vivos. Entonces, si nosotros pudiéramos descifrar el código genético, podríamos descubrir muchísimas enfermedades y la cura para muchas enfermedades. Bueno, eso hoy en día es una realidad. En el año 2005 se anunció que se descifró por completo el genoma humano con toda la secuencia del ADN. La suma de todos los genes del ADN de cada una de las células del ser humano es el genoma. Entonces, nosotros conocemos hoy en día, gracias al proyecto del genoma humano, que fue un proyecto internacional de los centros más importantes del mundo, toda la secuencia de nucleótidos del ADN y qué porciones de ese ADN determina genes. No todos los genes se manifiestan, hay genes que están silentes y los genes que se manifiestan a través del fenotipo, que es lo que se ve de ese genotipo. El genoma humano está compuesto por 3.200 millones de pares de bases. Por eso le llevó 15 años a este proyecto poder descifrar todo el genoma. Tuvieron que leer 3.200 millones de pares de bases. Estos 3.200 millones de pares de bases codifican aproximadamente 25.000 genes. Todo nuestro organismo funciona con proteínas que están codificados por aproximadamente 25.000 genes. Por supuesto, no todos los genes se manifiestan. La herencia genética, entonces, es suministrada por el ADN. Cada gen que va a producir una proteína tiene un lugar específico en los cromosomas. Ese lugar específico en los cromosomas se llama locus. Nosotros recibimos la mitad de nuestros cromosomas de nuestro padre, la mitad de nuestros cromosomas de nuestra madre. Tenemos 46 cromosomas, 23 pares. Siempre se habla de pares porque los recibimos así, mitad del padre y mitad de la madre. Entonces son 23 pares de cromosomas. Estos 23 pares de cromosomas están divididos en 22. Vamos dejándolo por ahí. Entonces, bueno, muchachos, pues la verdad se me va a apagar el celular y bajé corriendo, es que para conectarlo, pero pues no tengo luz. Entonces, vamos a dejar la clase por acá. Más bien, entonces las otras clases de pronto nos alargamos un poquito más para ir como cubriendo todo el tema. Entonces, mientras que se me apaga. Yo creo que ya se le apagó. No, yo también. Ya que está alguien de la pantallita, pero bueno. Bueno, ¿quién quiere seguir con la clase? Hanner, sígala, sé que está compartiendo. Hágale, Hanner, hágale, mijo. Tiene la palabra. Sí, compañero, ya lo declararon. Designado ya, quedaste designado como el sustituto de la profe. Ensaye, profe Hanner, ensaye. Hanner, no, en serio, te gusta la docencia, deberías dedicarte a la docencia. No, yo sirvo para presentar, pero no. Bueno, ya, pues, bailas. Sí, Feliz tarde, entonces. No, terminemos aquí, muchachos, entonces la clase y ya. O le escribimos a la profe primero es que ya no tiene celular, se le descargó. No, sí, ya dejemos así. Ya que ya nos copia entonces por el grupo. Sí. Ahí es hasta mejor porque aprovechamos para adelantarnos de las diapositivas que ella envió.
No puedes adelantar diapositivas. Digo, Ay. no antes, pues mejor con la explicación de la profe, las diapositivas. Ah, sí. Sí, Bueno, si algún muchachos. panel las comparte de una vez para que queden ahí en el grupo, para que todas las podamos ver. Yo creo Les que ya la envió comparto, por el grupo, ¿no? les comparto las Eh, diapositivas. Ella, ella las envió ella, por el grupo. pero ella bueno. envió fue un Pero debe drive, eso asignar tiene permiso, un yo creo. acceso. Ah, sí, porque esas que envió la profe tienen que tener el acceso. Ah, sí, sí, Les Sí, voy a ella solo enviar, le dio a Jani. les voy a enviar las diapositivas, esperen. Que yo no sé si carga bien. Miren a ver si de pronto les abre. espere que cargue. No carga. Se las mandó aquí al chat de la reunión. No, lo mandé por el grupo de WhatsApp. Ah, ya. Por si quiera adelantar de una.